Bueno, pues en cuanto a la primera parte del trabajo respecta, ¿qué es lo que tienen que entregar básicamente? La primera parte incluye los antecedentes y el planteamiento de investigación. En el caso de los antecedentes, es una descripción breve del tema que se desea hablar, donde se dan contextos generales y aspectos que hacen importantes los temas. Incluyen los datos estadísticos, citas, diferentes autores sobre el tema que se desea investigar, y siempre es con base en el tema de investigación. En el caso específico del planteamiento, el planteamiento como se ve aquí en la imagen se desprende de los antecedentes. Aquí es un párrafo o dos párrafos donde se retoman las ideas más importantes de los antecedentes y se plantea sobre todo la pregunta de investigación. La pregunta de investigación misma ya es el problema de investigación. Ya es el problema de investigación y hay que diseñar una metodología con el objetivo de responder a esa interrogante. En los objetivos de estudio, para resolver nuestro problema de investigación o nuestra pregunta, se deben de plantear los objetivos de estudio específicos, los cuales se van a llevar a cabo o con la consecución de estos podemos solucionar o dar respuesta a las interrogantes que nos planteamos. Deben de ser al menos uno o dos y como máximo deben de ser 4 objetivos. Hay investigaciones que tienen más de 4 objetivos, sin embargo es muy difícil operar esas investigaciones y se recomendaría ya para un nivel de posgrado como maestría o doctorado, ¿no? En el caso de ustedes es con uno o con dos objetivos específicos, nos llevarían entonces a una investigación totalmente operable para que ustedes tengan la experiencia en esta área. La justificación, que era por lo que me preguntaban en clase. La justificación tiene la única finalidad de responder por qué es importante mi tema de investigación. La justificación incluye tres aspectos o debería incluir tres aspectos primordialmente. La primera es por qué es importante mi investigación para la propia ciencia. Puede ser, por ejemplo, cómo le ayuda a otros científicos a entender mejor mi tema de investigación. Esa es una opción. También la importancia desde las perspectivas metodológicas y finalmente desde los sujetos que estudiamos. Entonces son básicamente tres aspectos que hay que tomar en cuenta. Cómo ayuda a otros científicos y a la ciencia misma. Cómo ayuda a los sujetos que yo estoy investigando y cómo ayuda a las perspectivas metodológicas respecto a nuestro tema de investigación. Eh, la justificación, por ejemplo, ¿cómo contribuye a la teoría? Ese es algún aspecto que debería tomarse en cuenta. El estudio, por ejemplo, puede examinar algo sobre un tema que ha sido escasamente estudiado previamente para el desarrollo de un concepto o modelo con sus subcomponentes relacionados o también para sugerir alguna propuesta respecto a algo. También puede contribuir a una práctica específica como una descripción de un análisis de un proceso o acontecimiento en el cual pues varios estudios cualitativos pueden ayudarnos a comprender mejor el tema, comprender mejor cómo se están aplicando algunas estrategias, cómo está incidiendo la cultura empresarial, cómo está funcionando la mercadotecnia en algún sector específico, etcétera. Distintos investigadores pueden darnos distintas perspectivas al respecto. A la norma, tu investigación, una pregunta que pudiera hacer, ¿tu investigación sirve para corregir alguna norma o para normar algún aspecto que normalmente estaba olvidado o relegado? ¿Para mejorar alguna normatividad existente? Algunos estudios se centran en procesos informales que se están dando dentro de la empresa con el objetivo de poder establecer normas específicas o manuales que permitan mejorar esas situaciones dentro de las empresas. Otra justificación es en cuanto a la contribución a temas de acción social. A menudo los estudios críticos destinados a la revisión y transformación o desgaste de la ignorancia o refuerzos. Algunos estudios se centran en las experiencias vividas por algún grupo social o racial o étnico, los cuales nos van a ayudar. Perdón. Otras justificaciones, pues las investigaciones cualitativas y los diseños de estudio de caso pueden justificarse por la viabilidad de los resultados relacionados con la obtención de los datos válidos de la investigación cualitativa. Se hace característica cuando la naturaleza y la situación de los individuos nos permiten analizar con pruebas. Esto básicamente lo tomé de Macmillan y Shoemaker 2010 en investigación educativa.
de Pearson. ¿Cómo se ve oficialmente? Por ejemplo, vamos a tratar acá. Vamos a ver un ejemplo de lo que yo les estaba comentando. Vamos a ver un ejemplo de lo que yo les estaba comentando respecto a la investigación. Esta investigación es acerca de cómo establecer la competitividad en la ganadería del Oriente. Y vemos en la introducción, por ejemplo, que nos hablan acerca de, bueno, las necesidades del ganado bovino y también aspectos teóricos como Porter respecto al encadenamiento productivo y lo que pudiera sugerir una mejora en ellos, ¿no? También ya te habla de manera general, de acuerdo a la información, nos da datos de la ganadería, cuáles son los problemas que ésta sufre, toda esta parte es lo que podemos observar. Posteriormente nos da el número de países a nivel internacional, está hablando primero de lo más general, yéndose hacia lo más particular. En 2009 da datos históricos, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Alimentos de Argentina hizo tal cosa, en Nueva Zelanda se hizo tal cosa, en México, por ejemplo, mencionan acá, se hizo tal cosa. Todo eso nos va dando el contexto general de lo que está hablando propiamente, ¿no? Luego, el sistema de cuentas nacionales ya nos da datos específicos, aquí ya baja hacia lo más particular, que son datos específicos de la ganadería en el estado de Yucatán, cerca del 30% de la superficie del territorio de acá, los municipios que están implicados en la ganadería, por qué es importante la ganadería, y finalmente los problemas que sufre la ganadería, que nos da esto. Esta es una investigación acción participativa, entonces acá lo que en la problemática nos habla de los problemas que enfrentan los ganaderos. Si ustedes me preguntan, esto debería ir en antecedentes, sin embargo este autor lo colocó en problemática. Con base en esto, la persona plantea finalmente una pregunta de investigación. La persona plantea finalmente una pregunta de investigación, por ejemplo, con base en lo anterior descrito el presente trabajo, impulsar la competitividad de valor agregado en los productores de carne bovina de Yucatán a través del desarrollo y de implementación de un clúster. Esta es la acción que planea analizar. Perdón, creo que no se ve Esta es la acción que plantea analizar. Esta es la acción que plantea analizar ellos, ¿no? Ahora bien, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser este. En este ejemplo nosotros observamos, este de hecho es mi tesis de maestría. Y por ejemplo, acá observamos en los antecedentes. Yo, por ejemplo, en los antecedentes, vamos a los antecedentes. En los antecedentes planteo aspectos muy generales. Por ejemplo, yo hablé de cuáles son las percepciones o cuáles son las opiniones de los maestros, alumnos y administrativos acerca de las nuevas tecnologías en la educación. Entonces, dentro de mis antecedentes, mi tema más general lo ocupaban cuáles son los cambios económicos y las nuevas necesidades educativas. Y aquí hablo justamente de esto. Esta primera parte me habla bajo una perspectiva amplia en el plano económico que ha pasado, las nuevas posibilidades y formas de consumo, cómo han aumentado las formas de consumo en la red, los procesos económicos como la globalización, por ejemplo que hablo de la globalización, basada en el conocimiento sustentada en la tecnología, y voy poniendo las citas. Por ejemplo, esto lo dijo el Banco Mundial, toda esta idea lo va a decir el Banco Mundial. Posteriormente hablo de la idea de la globalización y esto lo van a decir por esta página de internet, que es una página especializada en el tema. Y posteriormente, aquí por ejemplo, la sociedad en general empieza a tener centros educativos que incluyen las nuevas tecnologías y otros acontecimientos. ¿Quién dice esto? Pues Pérez 2011. Y por ejemplo, luego de un periódico tomo este dato en el cual hablo de la educación y esto le hace síntesis educativa en dos periodos diferentes. Y así voy mencionando, así yo voy poniendo. Posteriormente paso al tema de las tecnologías de la información y la educación. Las tecnologías de la información y la educación, esto lo dice Rosario. Posteriormente sigo narrando
y es esta parte de acá, lo dice Rodríguez, 1994, hace referencia y así sucesivamente voy armando el tema de investigación. Después de eso hablo de las tecnologías y las instituciones educativas. Finalmente, todo esto lo voy a concentrar en mi problema de investigación. Mi problema de investigación, este es un poquito más largo, es por ejemplo, retomo las ideas primordiales, considerando los diversos cambios económicos, políticos y sociales y su afectación en la educación, no debe de quedar, el proceso educativo no debe de quedar excluido. ¿Dónde mencioné estas ideas? ¿Dónde desarrollé estas ideas? En la parte de arriba. En este sentido, las mejoras tecnológicas pueden presentar herramientas importantes desde un punto de vista tradicional. Todo esto lo mencioné arriba. Los nuevos escenarios de globalización, mejora tecnológica, cambios institucionales, hacen que surjan nuevos procesos educativos. Esto donde lo mencioné, en la parte de antecedentes, aquí solo retomo las ideas principales. Y esto me hace llegar a mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las opiniones de los alumnos, docentes y autoridades escolares? Esta parte de mi pregunta dice ¿qué estoy investigando? ¿Cuáles son las opiniones? ¿En quiénes? Y en esta parte digo ¿en quiénes? Docentes, alumnos de nivel medio superior, en una escuela particular, ¿en dónde? Aquí digo en dónde. Respecto a las nuevas tecnologías y su utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí debo decir qué, quién, dónde. Eso debe de contener mi pregunta de investigación para que sea correcta. Esto mismo se convirtió en 3 objetivos, como ustedes pueden observar. Si yo quería saber las opiniones de los alumnos, docentes y autoridades, lo convertí en un objetivo. Primero es describir las opiniones de los alumnos en un bachillerato, en una escuela particular, y repito todo el contexto que yo puse. Los alumnos, luego van los docentes, es mi objetivo número 2. Luego fueron las autoridades, que es mi objetivo número 3. Así se armaron los objetivos de investigación. Luego viene la justificación. En la justificación, por ejemplo, aquí puse de nuevo todo esto, repetí las ideas necesarias que le dan el contexto. Las instituciones internacionales necesitan esto, nos piden esto, según todo esto, porque toda esta idea lo tomé de 3 autores. Ustedes ven, toda esta idea de acá lo tomé de 3 autores diferentes. Entonces, luego esto lo tomé de la OCDE, de un solo párrafo, aquí son 3 autores, más la OCDE, más el INEGI. Todo eso son datos generales. Luego tomo esta idea, todo esto son contextos generales. Y es hasta en este párrafo en el cual yo empiezo a poner: el presente estudio cobra importancia en primera instancia al investigar opiniones de los alumnos que están viviendo en las realidades que imparten clases y no son, opiniones de los docentes y los alumnos que están impartiendo clases. Por ejemplo, aquí es cómo ayuda en la práctica. En segunda instancia, conocer las opiniones de los directivos escolares, como la directora y los coordinadores, de su papel en la práctica de autoridades, permitirá determinar aspectos de la disposición institucional. Es decir, aquí hablo de cómo ayuda a la norma. Aquí cómo ayuda a la norma, porque eso permitirá normar, esto permitirá conocer un poco más acerca del tema, y luego me voy ante los contextos, y luego me voy aquí, por ejemplo, ante los contextos actuales caracterizados por el cambio vertiginoso en los aspectos sociales, económicos. Aquí explico cómo cambia de nuevo el contexto y finalmente pongo: en este sentido, el presente estudio cobra importancia al investigar o indagar las opiniones de los profesores y alumnos y sus vivencias personales desde el punto de vista científico. Aquí pongo: permitirá sentar las bases de futuros estudios y que contribuyan a la mejor comprensión de la realidad. También podrán ser contrastados con otros estudios, con otros enfoques, utilizando una población con otras características, etc. Bueno, aquí tuve un error ortográfico. La contrastación con otros estudios permitirá conocer mejor el fenómeno. Contrastación con otros estudios con otros niveles, con otros niveles como secundaria o nivel superior, permitirá enriquecer mejor el trabajo. Esto es lo que debe de contener una justificación. Espero ustedes puedan elaborar bien la suya, y de todos modos les dejo a su disposición este video.